Bueno, Unón, vamos a comenzar estas comisiones porque hoy tenemos, por cierto, unas cuantas actividades. A ver si vamos rapidito. Tenemos, en primer lugar, invitación a los concejales asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. En segundo lugar, aprobación del acta de fecha 5 de julio del 2016. ¿Votos o alguna cuestión al respecto? ¿Votos a favor de la aprobación del acta? ¿Abstenciones? Le cedo la palabra a la secretaria para que levante acta de presentes y ausentes. Buenos días a todos y todas. Hoy, 12 de julio de 2016, y para dejar constancia en la videoacta, asisten a la Comisión Informativa de Asuntos Generales y Pleno Carlos Totorica, que la preside, y le acompañan Juan Carlos Abascal, Beatriz Gámez, José Luis Araujo, Miguel Ledesma, Paul Yarza, Mireia Arguinzóniz, Holgi Sasola, Arritoquieta Aráiztegui, Silvia Serrano, Fernando Lecumberri y Julen Domínguez. Excusan su asistencia José Ramón Gombau, Javier Lobato, Ollane Suárez y Jesús Martín. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es información sobre ordenanzas reguladoras del ámbito de suelo urbano consolidado de Betiondo. Chicho. Buenos días a todos y a todas, según Ondanori. Traemos este punto. Entre la diferente información que se os ha aportado está por una parte el informe técnico con la propuesta de aprobación de ordenanzas. Se ha entregado también el borrador de las ordenanzas reguladoras. Se ha entregado un estudio de viabilidad económica y financiera, las fichas urbanísticas de las ordenanzas y íbamos a entregar en mano ahora en estos momentos lo que vendría a ser el acuerdo transaccional con la parte no asociada, con la parte de Beatriz Yarza. El objeto de traer este punto y su aprobación sería conseguir aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana en lo concerniente al ámbito de Betiondo. Para ello es imprescindible la retirada del litigio judicial que mantenemos con Beatriz Yarza y la parte no asociada, litigio judicial como consecuencia del fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el que se determinaba la inviabilidad del sector de Betiondo y el posterior recurso de casación que interpuso el Ayuntamiento de Ermo ante el Tribunal Supremo. Con ello, creo que evitaríamos la inseguridad jurídica que pudiera plantearse ante dicho fallo judicial, ya que puede ser favorable a nosotros, pero también pudiera ser en contra, y ante esa hipotética posibilidad de que ese fallo del Tribunal Supremo fuera en contra de los intereses del Ayuntamiento, lo que pudiera suponer que tuviéramos que llevar a cabo una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de este sector de Betiondo, y esa modificación del Plan General podría suponer un incremento de la edificabilidad de una manera considerable como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva ley. Todo ello lo que llevaría a cabo y lo que supondría sería una desvirtuación, el sector de Betiondo se desvirtuaría sobre todo y fundamentalmente como consecuencia de que, como todos sabéis, es un sector residencial de baja densidad. Son varios los antecedentes que conviene recordar y que a continuación voy a enumerar, aunque luego posteriormente David nos va a explicar de una manera un poco más detallada. Creo que algunos de los aspectos más significativos sí que conviene recordarlos, ya que, como sabéis, esto procede ya de la legislatura anterior. En marzo de 2014 se hace una aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana. En junio del 2014 se producen 3 reuniones del Consejo Asesor de Planeamiento. En julio del 2014 se aprueba provisionalmente el Plan General de Ordenación Urbana. En octubre del 2014 se llevó a cabo la reunión con la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. En enero de 2015 se entrega el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana, y fijaros que en enero de 2015 se hace la entrega de este texto, y en febrero de 2015 es cuando se produce el fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y esta sentencia lo que provoca es una anulación de la modificación del plan parcial de Betiondo. Con ello, pues en febrero de 2015, si todos recordáis, en el Pleno, lo que llevamos a cabo esta sentencia, lo que nos obligó es a aprobar definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, a excepción de las determinaciones relativas al ámbito de Betiondo. A partir de aquí, la Asociación Administrativa de Betiondo, es decir, los asociados, solicitaron por escrito al Ayuntamiento que negociáramos con las personas no asociadas para llegar a un acuerdo que permitiera poder mantener la filosofía del sector de Betiondo, que es un sector residencial de baja densidad. Se mantuvieron varias reuniones en formato de comisión informativa en la anterior legislatura, en los que estuvisteis presentes creo que recordaréis, en la cual se mantuvieron diferentes reuniones con la parte no asociada. Se han mantenido reuniones y se han entablado negociaciones con los no asociados a los efectos de buscar una solución que creemos que, por una parte, como he dicho anteriormente, eliminaría la incertidumbre de un eventual fallo judicial
que pudiera obligar, como he dicho anteriormente, a incrementar de una manera considerable la edificabilidad, que por otra parte creemos también que podría facilitar el impulso del sector al posibilitar una redensificación de este sector, en el cual pasaríamos de 85 a 148 viviendas. Creo que es importante recalcar que no se produciría en ninguno de los casos un incremento de edificabilidad. Es decir, esta redensificación lo que supondría es que se podrían llevar a cabo viviendas de un tamaño más reducido y, al ser viviendas de un tamaño más reducido, también creemos que puede tener mucho más enganche comercial, con lo cual creemos que puede también suponer un impulso del sector de Betiondo. Y, por otra parte, lo que evitaríamos serían también gastos futuros de abogados, de procuradores, de peritos y de tasas. La solución pasaría por la aprobación de estas ordenanzas que os hemos traído en este punto del orden del día y por la aprobación y firma del acuerdo transaccional con Beatriz Llerza. Esta aprobación de las ordenanzas, y con la que estaríamos de acuerdo, por una parte, tanto la parte asociada del sector de Betiondo como los no asociados, determinarían una mejora de la viabilidad del sector que se fundamentaría en 3 aspectos, sobre todo y fundamentalmente. Por una parte, se produce una disminución de las cargas de urbanización ligadas al sector de Betiondo, si todos recordáis, y como consecuencia de un fallo judicial que se produjo en la anterior legislatura, parte de los costes de estas cargas de urbanización, si os acordáis, se correspondían con sistemas locales y que pasaron a ser sistemas generales, y en consecuencia esas cargas... Eran sistemas generales y pasaron a locales. Bueno, es igual. Eran sistemas locales y pasaron a ser sistemas generales. Eso sí, lo has dicho así. Perdona, me he equivocado yo. Eran sistemas locales y pasaban a ser sistemas generales y, en consecuencia, esas cargas pasaban a ser a cargo del ayuntamiento, y en concreto el importe sería de 1.400.000 euros. El segundo de los aspectos que permitiría la mejora de la viabilidad del sector, y es como consecuencia de la entrada en vigor del decreto 123/2012, y lo voy a explicar porque ya lo explicamos aquí anteriormente en una comisión informativa al hilo de la promoción de Aldapa. Si os acordáis, como consecuencia de la entrada en vigor de este decreto, hay diferentes elementos urbanísticos que antiguamente computaban como edificables, sin embargo, con la entrada en vigor de esta ley ya no se computan como edificables. Y esto lo que supone es un incremento del aprovechamiento urbanístico sin incrementar la edificabilidad. Y el tercero de los aspectos que mejorarían la viabilidad del sector hace referencia a la redensificación que anteriormente he citado, con la posibilidad de incrementar el número máximo de viviendas de 85 a 148. Es decir, que se podría hacer un mayor número de viviendas de tamaño más reducido, pero vuelvo a repetir, sin incrementar la edificabilidad. En el caso del acuerdo transaccional que nos hemos entregado, os vamos a entregar en mano lo que sería el acuerdo transaccional. Sobre todo y fundamentalmente vienen recogidos varios aspectos, y ahí vienen recogidos los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Por una parte, en el caso del ayuntamiento existiría un compromiso de, si aprobamos efectivamente este acuerdo, lo que obligaría al ayuntamiento es a llevar todo el procedimiento y todo el trámite para la aprobación de estas ordenanzas. Supondría que el ayuntamiento desistiría del recurso de casación planteado ante el Tribunal Supremo, y la otra parte manifiesta su conformidad con la propuesta de ordenanzas y renuncia al ejercicio de acciones de impugnación del Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito de Betiondo. Por otra parte, se produciría una indemnización de 22.000 euros, sobre todo y fundamentalmente en concepto de gastos de abogados, procuradores y peritos, así como de tasas incurridos por la otra parte. La tramitación, y en el hipotético supuesto de aprobar estas ordenanzas, supondría en cualquiera de los casos una publicación en el boletín oficial, y lo que sí os anunciamos, y la propuesta sería de que abriríamos un plazo de alegaciones, pero que en cualquiera de los casos va a ser superior al marcado legalmente, sobre todo y fundamentalmente para que no computara solamente en agosto, sino que también a lo largo del mes de septiembre cualquier persona que en un momento determinado quisiera presentar alegaciones lo pudiera hacer. Creemos que es un buen acuerdo para todas las partes, ya que eliminaría con esta aprobación la inseguridad jurídica ante un hipotético fallo judicial en el futuro, que podría, como he repetido anteriormente, obligarnos a hacer una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, incrementando la edificabilidad de este sector de una manera considerable. Creemos que además puede suponer un impulso al desarrollo de este sector, y por otra parte creemos además que evitaríamos gastos futuros de abogados, de procuradores, de peritos y de tasas. Y a continuación pues voy a pasar a dar la palabra a David. Hola, buenos días a todos y a todas. Poco me queda que ampliar de información sobre la extensa y exhaustiva información que ha dado Chicho, ¿no? En principio, el objeto de la tramitación de estas ordenanzas es concluir con la aprobación en toda su extensión del Plan General.
si os acordáis, en vísperas de la aprobación tuvimos que excluir lo que eran las determinaciones urbanísticas relativas a Betiondo, como consecuencia del fallo de la sentencia que en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se produjo a instancias de un recurso que se había planteado por parte de una persona, Beatriz Llaza, en representación de los no asociados, sobre el plan parcial y indirectamente sobre el plan general. Como consecuencia de la sentencia, seguimos con la aprobación del plan general, excluyendo estas determinaciones, al objeto de finalizar la legislatura con la aprobación del documento y, por otro lado, analizamos la presentación de un recurso de casación. Había argumentos, entendíamos que había argumentos, y así lo ha demostrado posteriormente el tiempo, porque se estimó por parte del Tribunal Supremo de dicha admisión al trámite de ese recurso de casación, con el objeto de dotar de seguridad jurídica a las personas, a los dueños de terrenos que pudieran edificar, es decir, que pudieran pedir licencia. Si no hubiéramos, digamos, optado por el recurso de casación, en 2 meses la sentencia hubiera sido firme y hubiéramos entrado en una etapa de falta de seguridad jurídica y no podríamos haber dado licencias. Posteriormente a esto, y antes de la aprobación del plan general, el día anterior, mantuvimos una reunión con los propietarios del sector, con la asociación administrativa, e incluso vinieron a la reunión gente que no estaba integrada en la asociación. Deciros que la gestión de ese suelo, de ese sector, se realizó por un sistema de cooperación en el cual se creó una asociación donde estaban representados el 93% de los propietarios y había un 7% de personas que no estaban dentro de la asociación. La asociación se reunía aquí en el Salón de Plenos una vez al mes y bueno, pues llevaba un poco el seguimiento de las obras y la gestión del sector. Y nos vinieron, nos plantearon en esa reunión que llegáramos a un acuerdo entre las partes, entre los no asociados y el ayuntamiento, para buscar una solución que pasara manteniendo la filosofía del sector, que era la filosofía que tiene ese sector es la de vivienda unifamiliar, la de la autopromoción, el pequeño propietario, el pequeño vecino del pueblo que se quiere hacer su casa, y tal, que llegaremos a un consenso para cumplir con la sentencia y viabilizar de esa manera, porque viabilizar de esa manera el sector, que es por lo que el fallo de la sentencia nos había dicho que era inviable económicamente, y ese fue el fallo. Entonces, a raíz de esa reunión, mantuvimos reuniones con los propietarios no asociados, en este caso con Beatriz Llaza, y durante un año hemos estado negociando cosas y hemos llegado a un acuerdo. Hemos llegado a un acuerdo que se traslada en el documento que os hemos trasladado y lo que se consigue con ese documento es garantizar la viabilidad económica sin modificar la filosofía del sector, sin tener que ir a una modificación de plan general aumentando la edificabilidad para hacerlo viable, pero la consecuencia de aumentar esa edificabilidad es con el cumplimiento de un decreto no de la Ley del Suelo, de medidas urgentes del 2008, que nos obliga a incrementar los estándares edificatorios. Eso supone triplicar la edificabilidad del sector. Un sector que ya está acabado, finalizado, urbanizado, con lo cual es rehacerlo completamente. Hay solo una manera de poderlo, digamos, viabilizar, sería con actuaciones dotacionales, parcela por parcela. Con lo cual, pero bueno, claro, la filosofía de origen de eso pues quedaría transformada y el coste de toda esa, digamos, tramitación y aprobación de eso, pues bueno, sería importante. Entonces, bueno, hemos llegado a este acuerdo, es un acuerdo que es, pues para todos, es lo que nos pedían los propietarios de la asociación, está hablado con ellos, digamos, han participado en la elaboración del mismo y ya está, digamos, como veréis cuando lo leáis, está pactado con Beatriz, en el sentido de que incluso va al extremo de que admite la viabilidad del sector, en los términos que está en el estudio económico-financiero planteado que se acompaña a las ordenanzas, y, por otro lado, digamos, de alguna manera desiste de cualquier impugnación al plan general, porque, como os dije al inicio, no introdujimos la aprobación de las determinaciones de Betiondo porque
serán recurribles, con lo cual estaríamos en las mismas. Y ese es un poco el resumen de por qué traemos este documento a aprobar con el objeto de eso. Luego, posteriormente, Benjamín se sentará aquí y entrará en detalle sobre el documento de las ordenanzas, sobre las fichas urbanísticas y sobre el documento del estudio económico-financiero. También se añade al final de ese documento una hoja de sostenibilidad que, bueno, pues que hay que incorporarla porque es preceptiva al documento económico-financiero. Y bueno, quedo a la expensa de que si queréis alguna aclaración, de contestarles. Tengo un par de dudas. En el estudio económico financiero, en la página 8, se dice que a efectos de cálculo de rentabilidad de la actuación únicamente se consideran las cargas que deben ser asumidas por los propietarios privados, cuyo importe asciende a la cantidad de 7.024.000 y pico. ¿Esos 7 millones son aquellos 9 millones que había de disputa menos el 1.400.000 que hemos asumido nosotros? Sí, lo único que, bueno, como os he comentado, me gustaría que Benjamín hiciera ahora la presentación de las ordenanzas y del estudio. Y así, bueno, pues muchas de estas, si nos importa. Muchas gracias. Sí, quería añadir un detalle porque se afirma en un segundo y igual no se tiene por qué apreciar la importancia, ¿no?, cuando hablas de estándares dotacionales. Es decir, aquí se podría discutir si con la ley aprobada posteriormente del suelo el tipo de plan parcial que se ha planteado se reconvirtiera en otra cosa. Y otra cosa es que en vez de las inicialmente 90 viviendas aproximadamente, creo que eran 80 y tantas o tal, se convirtieran en 200 y pico. Es decir, en la visión del tipo de crecimiento urbanístico que se plantea, y yo creo que tiene sentido, se pretende que los aprovechamientos sean altos y que se ocupe el mínimo de suelo. Pero si se ocupa con unos estándares, llamados estándares, donde se establece no solo el máximo de edificabilidad, que antes la preocupación era que hubiera un exceso de aprovechamiento y un lucro excesivo por parte de los propietarios del suelo y por los promotores y tal. Ahora el tipo de problemática que se quiere atender es el suelo se tiene que aprovechar bien. Y bien significa que las densidades, que el número de viviendas y el aprovechamiento del suelo sea notablemente superior. O sea que lo de aplicar los estándares, si nos hiciera una lectura de aplicar los estándares, estaríamos hablando de un suelo pues con edificios de 5 o 6 alturas ocupado, en fin, sería otra cosa. Y yo creo que nadie en Ermua, entiendo, desde luego a nivel de partidos políticos, yo creo que todos teníamos la visión de que no se planteaba ahí un crecimiento de un montón de viviendas, pues no sé, 300 viviendas, que yo creo que sería una degradación para la zona esa. Entonces, aclarar eso de lo de los estándares dotacionales. Y luego, respecto al tema de la viabilidad, que luego nos va a comentar Benjamín, yo solo quería decir que aquí lo que se evita mediante este acuerdo es precisamente que se discuta. La viabilidad es prácticamente, desde el minuto cero ha funcionado, y la prueba del algodón es que todo el suelo está adquirido por parte de propietarios, pequeños propietarios privados en su mayor parte, o promotores que compraban parcelas para hacer media docena de viviendas, y yo creo que es la prueba del algodón. O sea, un producto se vende, entonces es viable. O sea, bueno, esto es así, ¿no? Pero es verdad que es discutible desde el punto de vista teórico. Entonces, como desde el punto de vista teórico se nos producía un freno porque estaba discutiéndose en los tribunales, lo que conseguimos ahora no es tanto justificar la viabilidad, sino que deje de ser un debate, se cierra y punto. Porque es verdad que en un tribunal nunca tienes la certeza de qué va a dictarse por parte del señor magistrado, ¿no? No. Para sorpresa nuestra, dijo que no era viable cuando, en mi opinión, todo el mercado inmobiliario de nuestra zona y la prueba de que el mercado ya ha adquirido las parcelas y ya ha demostrado la viabilidad, porque otras cosas que tuviéramos un suelo que no se ha hecho nada, que no se ha urbanizado, que no se ha adquirido, pero es que está adquirida hasta la última parcela. Ese suelo está en marcha. Y yo creo que es la prueba principal cuando se declara que una operación de viviendas es viable, cuando la compran los ciudadanos. ¿Es caro, es barato? Bueno, será opinable, pero si la compran, quiere decir que funciona, ¿no? Bueno, estos dos elementos, ¿no?, que creo que en realidad lo que cerramos es precisamente el que se debata, y el que agotemos ya un recorrido por los tribunales que, además de tardar tiempo para el desarrollo de la unidad, pues
genera gasto, porque al final nosotros tenemos que contratar pues nuestros abogados, procuradores, peritos, tasaciones, y te gastas 50.000 euros en abogados en un plis-plas, ¿no? Y además evita las discusiones que se tengan que producir en el tiempo y se remata un sector que yo creo que es de interés de todos que se remate y que se eliminen las dudas que puedan existir para que quien quiera adquirir una vivienda, por ejemplo, pues tenga claro en qué consiste la cosa, que no se encuentre con dudas respecto a, pero hay un asunto en los tribunales que igual te puede afectar de alguna manera, ¿no? Es decir, yo creo que es bueno para el sector, por lo tanto es bueno para el ayuntamiento, genera menos costes y por lo tanto pues creo que tiene sentido y cerramos ahí un debate, ¿no? Bueno, pues nada más, quería decirlo también. Benja, ¿nos cuentas entonces ahora los otros aspectos? No hay más preguntas concretas respecto a este tema, bueno, pero si queréis hacérselas a Benja luego, aunque tengan que ver con lo anterior. Gracias, David. Ya está. Bueno, lo primero hacer una precisión, este suelo ya no es urbanizable, es suelo urbano consolidado, está consolidado por la urbanización y por la gestión. Se trata de solares, las parcelas. Entonces, las nuevas ordenanzas, que son una modificación de las que contenía el plan parcial, lo que hacen es modificar el cómputo de la edificabilidad. ¿Por qué? Porque en la negociación con los propietarios y en muchas reuniones que se tuvieron, se pedía que se pudieran edificar aproximadamente unos 30 metros cuadrados más por vivienda y 15 en las viviendas colectivas, que son muy poquitas, pero también las hay. Entonces, lo que se ha hecho es modificar el cómputo de la edificabilidad, excluyendo del cómputo superficies que se pueden construir, pero que no se contabilizan a la hora de llegar al máximo. Y fundamentalmente la modificación consiste en tres asuntos, en tres aspectos. La superficie bajo cubierta antes computaba a partir de 1,5 metros de altura, ahora computa a partir de 2. Esa franja de 1,5 a 2 metros permite en el bajo cubierta construir, dependiendo del diseño, pero permite construir unos 10, 12 metros cuadrados más por vivienda. La segunda modificación es que las parcelas de garaje obligatorias, con un máximo de 20 metros, no computen edificabilidad cuando se hacen en planta baja o en bajo arrasante, porque es un estándar obligatorio del plan general y, bueno, pues se decide el que no computen. Y la tercera es que los vuelos dentro de los límites máximos tampoco computen hasta... Todo esto con una condición que os explico, que no computen los vuelos dentro de los límites máximos de vuelos que establece la ordenanza. Todo con la condición de que sumado todo nunca sobrepase 35 metros cuadrados en las viviendas unifamiliares, adosadas y bifamiliares y 15 metros cuadrados en las viviendas colectivas. ¿Por qué se puede hacer esto? Esto se puede hacer porque el propio Plan General remite a una ordenanza específica para el ámbito y es objeto de la ordenanza establecer cómo se computa la edificabilidad. Además de la ley que ha citado antes Chicho, que es una ley liberalizante, digamos, que se está aplicando ya en muchos ayuntamientos, nuestro Plan General dice que la ordenanza de Betiondo es una ordenanza específica para Betiondo. No es la ordenanza general del municipio para el suelo urbano, sino que es una ordenanza para Betiondo. Y esa ordenanza para Betiondo es la que traemos, que es una ordenanza nueva, que está basada en la que contenía el plan parcial, que era para un suelo urbanizable, y esta es una ordenanza para un suelo urbano consolidado. En definitiva, este es el método que hemos seguido, que está acordado con los propietarios, que nos beneficia, entiendo yo, al ayuntamiento también, a todos, va a posibilitar que el sector se gestione más rápido, o sea, se construya más rápido, entiendo yo, que va a ocurrir, y bueno, ayudado también por la mejora económica que se está produciendo. Y bueno, pues nada más, no tengo más que explicar. Sí, ¿preguntas? ¿Fernando, querías preguntar algo? No, porque iba a preguntar lo de los estándares, pero ya ha quedado suficientemente claro.
No, no. Los vuelos son de la alineación, lo que se hace volado, el forjado volado, respecto de la alineación de los pilares. O sea, micrófono, está encendido. Yo no lo he tocado. ¿Cuál de ellos? Sí, no, voy a hacer la pregunta por si alguien nos estaba escuchando. El que no he activado el micrófono soy yo y entonces no nos oyen. No, que te preguntaba que nos comentaras el concepto vuelos, Sí. qué significa, porque Sí. yo no lo he entendido. Vamos a ver. Dentro de la parcela hay hay una ocupación máxima en planta baja. Se puede alcanzar o no se puede alcanzar. Y se establece la línea de ocupación, imaginaros que es este folio, pero sobre esa línea de ocupación, que los pilares están en la periferia, se puede volar un balcón, se puede volar un mirador, esos son los vuelos. Que tienen un límite del 75%, tienen un límite un límite de anchura, un límite de longitud. No, del tejado nada. En el tejado no se pueden hacer buhardillas. Eso es una... No, me estaba refiriendo a que yo estaba pensando en otra cosa. Pensaba si se le llamaría vuelo al tejado en sí, que sobresale 1 metro o 2 metros y que cubre la acera o... No. No, ya entendiendo. O sea, balcones, miradores... Eso es. Entendido. Por mi parte, entendido. Fernando, ¿alguna cosa más? No, porque antes preguntaste también sobre los datos económicos de la Sí, cuenta. sobre las cargas que Sí, asumen. están los 7 millones, esos son las cargas que han pagado los propietarios del sector, efectivamente, porque como les hemos devuelto 1.400.000, pues las cargas son esas más 1.400.000. No, las que pagan ellos son 7 millones, las totales son esas más 1.400.000. Bueno. Es razonable, el ratio es normal en el sector. El estudio económico... Sí. En la repercusión de cargas de urbanización por cada vivienda. Sí. Si hablar de, pues, si esos son 100, pues estaríamos hablando de 70.000 euros. Sí. No, de hecho eran ya, pero bueno. Ya. Pero bueno, ¿nos da referencias de entornos? ¿Cuánto suele ser, por ejemplo? Sí, bueno, os puedo decir, no sé, por ejemplo, en Munguía son aproximadamente una parcela aquí urbanizada va a salir por unos 120.000, 130.000 euros entre suelo más urbanización. En Munguía, por ejemplo, es que yo os puedo decir sitios que conozco. Munguía son 200 y pico mil. Bueno, si ya nos vamos a hecho, pues igual son 250.000, 300.000. O sea, sí es una cosa razonable para una promoción de este tipo. De hecho, ya era. El recurso de casación que nosotros presentamos lo basábamos en que era económicamente viable, sobre todo después de haber pagado el ayuntamiento 1.400.000. Y era económicamente viable porque la ley permite que el coeficiente de mercado que se utilice para establecer el valor del suelo sea 1,2 en los casos de vivienda de baja densidad o en lugares en los que hay poco movimiento de construcción. Ellos decían que no, que el 1,4. Nosotros presentamos el recurso al Supremo diciendo que era 1,2. Eso significa que el beneficio, en ese coeficiente, está el beneficio de la promoción. En definitiva, lo que alegaban los propietarios era que había poco beneficio, que el beneficio era insignificante. Nosotros decíamos que era un beneficio pequeño, efectivamente, pero que era una autopromoción, que no se trataba de hacer negocio con esto, era que cada uno se hiciera su casa. Bueno, en definitiva, eso es. Pero bueno, con este acuerdo nos evitamos el fallo del Supremo, yo creo que hubiera sido favorable a nosotros, pero bueno, siempre tenemos un riesgo y es mejor este acuerdo. Gracias. ¿David ha pedido la palabra antes? Sí. Bueno, para concluir, yo quería hablaros un poco de la cronología de las distintas actuaciones a partir de ahora, ¿no? Entonces, digamos, hoy estamos dando información sobre las ordenanzas. A partir de ya pondremos en la mesa del señor alcalde para su firma el decreto de aprobación inicial de las ordenanzas, así como el acuerdo a suscribir con Beatriz, que son competencias de la alcaldía. A partir de ahí haremos la exposición pública
nos coincide el mes de agosto. La exposición pública son 30 días naturales. No queremos que nadie piense que lo queremos tramitar durante el mes de agosto, que no hay nadie. Y para ello vamos a habilitar 45 días hábiles, con lo cual el plazo de exposición pública va a acabar a mediados de septiembre. Entonces se hará la exposición, como he dicho, en el boletín, en prensa, en la web municipal, y luego se van a hacer también, como prescribe la ley, notificaciones individualizadas a todos los interesados. Una vez comunicados, empieza a contar el plazo de los 45 días hábiles. Posteriormente, se pueden presentar alegaciones, esperemos que no haya ninguna, sobre todo en la cuenta que tenemos firmado el acuerdo, y a continuación empezaríamos con la tramitación ya en comisiones, tanto informativas como de resolución, de la aprobación de las ordenanzas y la aprobación del plan general en lo que es el ámbito del suelo urbano consolidado de Betionda. Con lo cual preveemos para finales de octubre, noviembre, tener aprobado el documento del plan general en toda su extensión. Quedaría ya enmarcado y con garantía jurídica, y ya sería de aplicación las nuevas ordenanzas que, como ha comentado Benjamín, lo único que incorporan con las antiguas, que en su día se recurrieron y que es motivo de todos estos litigios, es que ha habido una disminución de cargas y que se ha modificado ese cómputo de edificabilidad, manteniendo la misma edificabilidad que tenían antes. Y nada más. Muchas gracias, David. ¿Alguna cuestión más? Vamos a... sí, Paulo. Solamente una cuestión. Si podría ser que nos podríais enviar los planos de la zona para tener ya toda la documentación agrupada. Solamente eso. Muy bien. Sí, David. Sí, os lo enviaremos, no obstante, no sé si en el documento de plan general, como se aprobó a última hora en la web, constarán las parcelas y contará el ámbito, pero os enviamos. Vale, pues ningún problema, se envía la totalidad de la documentación, como se ha solicitado por parte de Paul, sin ninguna pega, por supuesto. Pues muchas gracias. Como vamos a tener ocasión de verlo a lo largo del tiempo, dado que hoy hay una primera información, pero luego lo vamos a ver repetidamente en comisiones informativas, pues pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es propuesta de resolución de pleno sobre modificación de las becas, bases reguladoras de las becas destinadas a personas en proceso de aprendizaje de euskera. Bea. Egunon guztioi, buenos días a todas y a todos. Pasadan astean azaldu nuen bezala aldaketa batzuk egin behar dira oinarri hauetan. Alde batetik, abek hitz ikastaroa mailaren truke aldatu egin duelako, eta orduan, oinarri guztiak moldatu egin behar dira. Eta bestalde, ikasle estrategikoaren modalitatea sortu egin delako, Ermuko Euskara Planan jasotzen den bezala. Como expliqué la semana pasada, las modificaciones se llevan a cabo después de que AVE haya pasado a utilizar el término curso para pasar a denominar niveles y subniveles, por lo que hay que adaptar todas las bases. Y por otro lado, se ha creado la nueva modalidad de subvención con la figura del alumno estratégico para facilitar el aprendizaje de euskera a los comerciantes y hosteleros de Ermo, bueno, a todos aquellos que trabajen de cara al público. También dentro de esta figura estarían incluidos los monitores, educadores y entrenadores infantiles, tal y como recoge el plan de euskera del Ayuntamiento de Ermua. Las modificaciones las expliqué la semana pasada, si alguno tiene alguna duda sobre ellas. ¿Alguna intervención? Hol. Bai, egunon, bakarrik gustatuko litzaidake esatia pasaden asteko komisio ostean, Beari galdetu niola, edo galdera bat egin niola, bere denporan, iskamila sortu zuen gai bati buruz, euskera eta pertsona batzuei afektatzen diena, eta galdera zen, ia polikiroldegiko harreran lan egiten duten pertsonak, bere denporan
bere borondate aurkeztu zutenak euskera ikasteko, ia sartuta zeuden ordenantza barri honetan, eta bere erantzuna udal teknikariarekin konsultatuta eta gero, baiezkoa izan da, eta beraz, espreski sartzen dira ordenantza honetan, eta badaukate diru kopuru bat edo kurtzuak osotasunean ordaindu biharrian diru sarrera bat jasotzeko aukera polikiroldeiko harreran lan egiten duten pertsonak. Nik uste dut danendako ona dela, erabiltzailearendako eta bereziki eurendako beti borondatea, euskara ikasteko borondatea erakutsi dutelako, eta arazoa dirua izan da, kasu honetan nik uste dut 75% jasotzeko aukera izan da, diru arazo hori gitxiagotu egiten dela eta danak izango dutela euskara ikasteko aukera. Por resumir, en la comisión de la semana pasada le pregunté expresamente a Bea si estaban incluidos en estas modificaciones la posibilidad de que recibieran subvenciones un grupo de personas que en su momento surgió debate en torno a ellas, que son las personas que atienden la recepción del polideportivo. Bea lo consultó al técnico de euskera del ayuntamiento y su respuesta ha sido que efectivamente esas personas están incluidas. Yo creo que es algo que nos beneficia a todos, a los que como usuarios del polideportivo queramos acudir y expresarnos en euskera, como sobre todo a ellos, que son un grupo de personas que han manifestado siempre su voluntad de aprender euskera y que les suponía un inconveniente el coste de esos cursos. Creo que ahora, pudiendo recibir un 75% de subvención respecto de ese coste, pues queda en su voluntad, que siempre han expresado que desean aprender euskera, y que el coste económico pues deja de ser un problema. Bien, procedemos entonces a votar. ¿Votos a favor de la propuesta de resolución planteada? Muy bien, muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el quinto, que es información de la solicitud de dedicación exclusiva del concejal de Bildu, Paul Yarza de Gómez Corta, en base al artículo 32 y 33 de la Ley de Instituciones de Euskadi, de la Ley Municipal, Ley de Instituciones Locales. Bueno, como habéis visto, ha solicitado Paul, está en su derecho, la liberación total y es legal y procede dársela. Pero bueno, se informa porque es procedente. No sé si quieres comentar algo, Paul. No, únicamente expresar mi voluntad de tomar un compromiso serio con el Ayuntamiento de Ermua. Entonces se había decidido hacer media liberación. Y después de la medida de liberación me informó tanto José Antonio como Rosalía de que había la posibilidad de que tuviera la liberación completa debido a la nueva ley. Lo tratamos en el grupo, lo tratamos con Bildu en Bilbao y procedemos a solicitar la liberación completa para dar un mayor trabajo de Bildu en el Ayuntamiento. Pues si alguien desea intervenir al respecto, un momentito, por si hay alguien más. ¿Alguna cuestión? Yolén, Javier, Fernando. Sí, Paul o hijo. Sí, una consulta. Me imagino que el Néstor José Antonio Blanca la para responder. Entiendo que ahora con la nueva ley municipal, lo que en su momento se aprobó en relación a la posibilidad de liberaciones queda, entre comillas, derogado porque se aplica lo que la ley establece en estos artículos, con lo cual, según se establece en esa ley en base al número de habitantes del municipio, se puede optar a liberaciones, etcétera, ¿no? Sí, eso es lo que hemos procedido a examinar estos últimos días y no sé lo que José Antonio comentó contigo, pero a la vista del articulado de la nueva ley es así, sí. Sí, yo quería añadir que se deroga lo que es contradictorio. El resto sigue en activo, quiero decir, a efectos, por ejemplo, del planteamiento que se hizo aquí de que tengamos medias liberaciones como opción para los grupos políticos y tal, eso no se deroga. O sea, lo que digamos que hace es ampliar los derechos de los concejales, en el sentido de que para el primer grupo de la oposición hay liberación completa.
pero nosotros podríamos, mientras no haya contradicción, entiendo que podríamos complementar con otro tipo de casos, como es en el Ayuntamiento de Ermua, ¿no? En ese sentido, claro, si es media liberación lo que teníamos establecido y ahora se va a liberación completa por parte del principal partido de la oposición o del partido que más votos tiene, pues en ese sentido claramente sí, se actualiza, se deroga lo anterior. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues entiendo que a esto estamos dando curso. Rosalía, se me escapan los detalles. Se le está dando curso y será... No tienes micrófono. Sí, gracias. Blanca y yo, bueno, revisamos toda la normativa y pensábamos que tal y como estaba expresado, es posible que requiriera, pues eso, aunque sea algo formal, la aprobación en pleno. Entonces, lo hemos traído ya información, la semana que viene vendrá a aprobación y luego irá al pleno para tener constancia de ello en el pleno, o sea, de la aprobación del pleno. Creo que tú también habías comentado con Marijo que te llamó para explicarte cómo venía a la comisión informativa, que ibas también a consultar si se procedía de esta manera, ya que era algo nuevo y que íbamos a implantar. Y entonces, bueno, pues sin más, no sé si has consultado, pero nosotras, ambas dos, entendemos que tal y como está expresado aquí debe pasar por pleno. Mera formalidad, porque el derecho está reconocido en el artículo 32 y 33, pero bueno, como formalidad tiene que pasar por pleno, al igual que pasó los otros decretos de liberación. Entonces vendrá así. El proceso será, la semana que viene como propuesta de aprobación y el día que celebremos el pleno se ratificará, nada más. Esa es la... Sí, entiendo que no habíamos comentado este tema, pero entiendo que es lo procedente, pero es que hay muchas leyes que dicen muchas cosas, pero luego el órgano que aprueba y que a partir del cual, por lo tanto, es efectiva, pues esto podría no solicitarse, por ejemplo. Es decir, la ley establece una serie de derechos, pero en muchos casos, si no hay un procedimiento que los articula, pues no quedan en la ley, ¿eh? Entiendo que el órgano es el pleno del ayuntamiento, es el órgano formal que aprueba la RTP, las retribuciones del alcalde, de los concejales, de todos los funcionarios, y entiendo que tiene toda la lógica que pase por el pleno, ¿eh? Bueno, en mi opinión, pero bueno, como vosotras sois las que informáis, pues eso era una opinión opinable, pero tiene todo el sentido que lógicamente, el órgano que le da forma administrativa a esto, que es el Pleno, se posicione al respecto, ¿no? Aunque, lógicamente, quiero suponer que no puede ser más que a favor, porque si fuera en contra, pues estaríamos contradiciendo la ley. Pero el Pleno tiene que opinar y darle curso y hacer que de forma transparente sea conocido por la ciudadanía, es decir, es lo normal, pero bueno. Blanca, ¿querías decir algo más? No, solamente dejarlo. No, respecto de este tema, simplemente que la ley lo dice así, dice que el Pleno es quien tiene, a propuesta de la alcaldía, atribuciones para decidir en este asunto. Y por mi parte, solo anotar que se ha incorporado a la sesión a las 9:40 Javier Lobato, para que conste. Muchas gracias. Bien, ¿alguna cuestión más respecto a este asunto? No, pues paramos 5 minutos porque vamos a cambiar de comisión y tienen que hacer lo que proceda, así que recreo de 5 minutos.